Dios es bueno. Aleluya. Vamos a estudiar la palabra del Señor Jesús. No sé qué. No han venido todos, está lloviendo, tiene miedo. Aleluya. Pero Dios nos ayude, amén. Quiero que abramos la escritura en 1 Corintios 12, aleluya. Vamos a leer del 4 hasta el 9. Amén. 1 Corintios 12, del 4 al 9. Con el tema de esta noche vamos a ir creciendo en la fe. Aleluya. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Aleluya. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, más o menos así como está escrita. Y dice así: ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, dice, le es dada desde la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y el versículo clave es 9. Dice, a otro dice fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Es muy importante reconocer, más o menos, que en estos pasajes donde aprendemos, nos ayuda a ver, hermanos, amén, temas que a veces, hermanos, amén, necesitamos tener hoy en estos tiempos. ¿Qué es fe? Fe, hermanos, amén, tiene que ser una fe activa. ¿Cómo es una fe activa? Amén. Una fe activa, dice, no tiene nada de que ver con la mente, pero sí es un acto de voluntad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la voluntad es importante en cada uno de nosotros. Amén. Porque muchas veces, hermanos, amén, no se trata de que la mente, hermanos, amén, esté, hermanos, amén, activa, sino, amén, es un acto que la voluntad de uno está seguro de que va en buen camino y de que Dios está con usted, que Dios no lo va a abandonar, que Dios siempre va a estar, hermanos, amén, en los momentos más duros y en los momentos más difíciles. Amén. La fe es la que actúa en nosotros. Amén. Y dice, amén, Proverbios 3:5, amén, dice, fíjate, oiga eso, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Y a veces nosotros, hermanos, amén, nos confiamos en nosotros mismos. Amén. Creemos que todo va bien, todo está bien. Amén. Y que, hermanos, amén, lo que quiere Dios, hermanos, amén, es que nosotros, amén, digamos que todo va bien. No, amén. Es una voluntad divina en nosotros. Porque la fe, hermanos, amén, es importante, amén, que dé un paso, hermanos, amén, grande. Por ejemplo, leemos aquí de que nosotros a veces no hemos apartado de Dios, ya no, amén, fíjate de Jehová, es como decir, amén, agárrate de Él, cree que Él, amén, nos va a ayudar, porque estamos viviendo tiempos difíciles, amén, viviendo tiempos de temor, tiempos, hermanos, amén, que, amén, nos estamos viendo ahorita nosotros en las congregaciones, amén. La gente, hermanos, amén, tiene más miedo que usted no se imagina ahorita, amén, porque todo lo que se oye, lo que se está escuchando, amén, en las noticias, hermanos, amén, eso, amén, ahorita, hermanos, amén,
lo que se trata más ahorita en las noticias es saber quién agarra más, amén, seguidores. Pero hermanos, amén, pero a veces hermanos, amén, no le ponemos atención nosotros a eso, sino que le ponemos atención a lo que ellos inventan. Y ahí es donde, hermanos, amén, nosotros nos quitamos de la fe de Dios y dejamos que eso, hermanos, amén, atormente la vida de nosotros. Cuando la Biblia nos enseña, hermanos, amén, que tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Fe, hermanos, amén, significa una confianza firme. ¿Cuántos quieren tener esa confianza firme? Amén. Una confianza absoluta. Amén. Se basa, hermanos, amén, en el carácter de Dios, no en el carácter del hombre. Amén. Sino en el carácter de Dios. Amén. Y dice el salmista David en el Salmo, amén, 9:10. Aleluya. Dice así el salmista David, dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Amén. Y lo que dice ahí, Pedro, más o menos, que Dios no quiere que nosotros desconfiemos de Él, porque Él va a hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. ¿Cuántos conocemos el nombre de Él? Amén. Aleluya. Amén. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, dice, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí ahorita? Buscándolo. ¿Cómo? En oración. Ya oramos. Ahora estamos estudiando la palabra del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que nosotros, amén, su palabra sea, hermanos, amén, la confianza y la fe en nosotros. Y que, hermanos, amén, yo sé que como cuerpos humanos nos llega ese tiempo de temor, ese tiempo de angustia. Amén. Pero a veces nosotros, hermanos, amén, no entendemos y no comprendemos que verdaderamente, hermanos, amén, al otro día estaba viendo, hermanos, amén, una historia de, hermanos, amén, de un judío, rabino, que, hermanos, amén, cuando él llegó, y dice que llegó a Nueva York, amén, él miró hermanos, amén, que había, dice, unos, hermanos, amén, una casa, como departamento, pero era como de 3 niveles, y que en el tiempo que él llegó, dice, hermanos, amén, que valía como 100,000 en ese tiempo. Y amén, se puso a pensar de que, hermanos, amén, dice, wow, son $100,000, pero amén, tenemos que arriesgar. A ver, dice, porque se miraba por fuera todo deteriorado el edificio, se miraba todo arruinado, todo, hermanos, amén, en mal estado. Amén. Pero dice que él dijo, ¿por qué pienso de esa manera? ¿Por qué no voy a pensar mejor? Amén. Y recordarme que más sufrimiento no tuvimos nosotros en el tiempo de Hitler. ¿Cuánto nos sufrimos? ¿Cuánto nos salimos? Huyendo, salimos de todo. Amén. Sin nada, muchos sin nada. Y estuvimos, dice, en opresión por mucho tiempo. Dice, y perdimos casi todo lo que teníamos. ¿Por qué no, dice, pensar, dice, que esto no es una pérdida, sino que es una ganancia? Porque dice de aquí, dice, amén, no creo que, dice, de aquí nos van a tener como auxiliados, amén, como estuvimos. Dice, más perdimos en aquel tiempo que perder 100,000. Y esa es la fe de lo que nosotros a veces no entendemos. Amén. Que a veces nosotros decimos, no, porque, amén, ¿qué tal si me va peor como la otra vez? Amén. No quitamos ese pensamiento, hermanos, amén, de negatividad en nosotros, sino que pensamos, hermanos, amén, que vamos a perder otra vez. Amén. Este año yo creo que Dios nos ha estado, hermanos, amén, tocando, y tenemos que a veces llegar a entender que Dios nunca nos va a desamparar. El libro de Romanos 10:17 dice así, hermanos, amén, dice, así que la fe es por el oír. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Romanos 10, amén, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra
Amén. Mire qué bonito es la fe. ¿No se oye? Aleluya. Amén. Así que la fe es por el oír. ¿Cómo vamos amén, a poner la fe en práctica? Oyendo. Amén. Oímos el mensaje, amén, el testimonio, perdón, de la hermana. Amén, nuestra hermana Katy, que nos vendió ella su testimonio, y que se le pegó lo que yo le dije. Amén. Que cuando pidamos a Dios, le pidamos, hermanos, amén, creyendo que, pero que le digamos cómo lo queremos, ¿sí o no? Amén. Porque yo les he dicho, hermanos, amén, cómo, amén, dame una casa, Señor, dame una casa, pero no le decimos cuántos cuartos queremos. Amén. ¿O no? Amén. Y la fe es, hermanos, amén, creyendo, porque, amén, pero por el oír viene la fe, porque si no oímos, no entendemos, hermanos. Esta mujercita dijo, pues, amén, yo, y el pastor dijo que hay que, cuando pides un carro, pídele qué color, qué marca, qué estilo, como lo quieres, amén, de 2 puertas, 4 puertas, amén, espacioso, amén, pero ella dio ese testimonio de que ella dijo, yo quiero que este tiempo me den la corte, que todo salga así, y se la dio Dios así, de esa manera. Y saben que a veces nosotros no le pusimos ni atención, muchos de nosotros ni atención le pusimos. De que, vamos, amén, ella estaba dando su testimonio de que su fe estaba activa. Amén. Que creyó en lo que, vamos, amén, acá se le está predicando. De que la fe activa es la que hace. Por eso dice que, amén, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de qué? De Dios. Porque esta palabra pareciera que no tiene significado, no tiene mucho sentido, pero sí tiene. Lo que pasa es que nosotros a veces no le ponemos atención a lo que Dios quiere enseñarnos, amén. La fe activa, amén, siempre, ¿no? Amén, es un presente. Amén, es un presente que está en nosotros. Amén, por eso dice, hermanos, amén, cree en Dios. Amén, y mantiene, dice, esa fe, amén, que es una promesa. No para mañana, sino ahora. Amén. ¿Cuánto lo creen? Que Él responde en la oración cuando nosotros, vamos a ver, intercedemos. Él interviene por nosotros cuando se le clama en el momento. Pero aquí es donde dice, vamos a ver, que por el oír viene la fe. Si nosotros, vamos a ver, no le pusimos atención a lo que ella dijo, vamos a ver, a veces el otro día ella dijo, yo doy el número de acá para que cuando alguien quiere entrar e ir a ese lugar, puede llamar para ver cómo va a ser esto y el otro papeleo, ¿sí o no? Amén. Ella dio el número. Amén. Y me recuerdo que ella estuvo diciéndonos, amén, para que todos puedan acceder a ese lugar, hermanos, amén. Y dice, yo no tengo abogado, allí fui y allí hice todo, dice. Ella está por asilo también. Amén. Pero lo que quiero llegar es al punto de fe, de confianza que ella agarra. Y que las predicaciones que ella oye no las deja ahí, sino que las pone en práctica. Eso es lo que ella quiso dar a entender, hermanos, amén. Y hay ejemplos, hermanos, amén, en la Biblia que nosotros tenemos que aprender. Amén, ejemplos grandes, hermanos, amén. Por eso, hermanos, amén, que nosotros tenemos que tener una fe grande y activa. Dice Juan, hermanos, amén, 14:12, el libro de Juan. San Juan, aleluya. 14:12 dice así. De cierto os digo, el que en mí cree, dice el Señor. Amén, mire esto. Amén. Las obras que yo hago, Él, nosotros, ¿qué quiere decir, sí o no? Nosotros, amén. Amén. Él las hará también. Y aún mayores, dice. Oiga. Mayores todavía. No dijo menores. Amén. Hará, dice, porque yo voy al Padre. Amén. Qué tremendo, ¿sí o no? Es importante creer o no. Amén. Esa es una fe activa. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe, hermanos, amén,
decae. Y en lugar de estar fuerte, a veces no se me va decayendo más y más. Amén. Aquí hay otro que me encanta, Marcos 11:23. Marcos 11:23 dice así también en la escritura: porque de cierto os digo, mire, esta es la fe activa, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. No dice en los otros corazones, sino en el corazón de uno. Amén. Dice amén. Y no dudare, dice, en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Mire bien claro este versículo, hermanos, amén. Es muy importante. Amén. Porque de cierto digo que, oiga, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Se va a ser hecho. ¿Por qué? Amén. Porque la fe, hermanos, amén, es importante. Tiene que ser una fe activa. Amén. Vemos nosotros, amén, el milagro que, vamos a ver, nosotros los discípulos miraron cuando el Señor, hermanos, amén, fue a buscar comida en una higuera y no encontró higos, no encontró nada, solo había puras hojas. Y él, hermanos, amén, a saber, amén, a veces yo me pongo a pensar ¿qué estaba pasando en su mente del Señor en ese momento? Porque no encontró comida, y solo porque la higuera no tenía nada, él la maldice y muere. A veces me he puesto a pensar, digo, wow, amén, qué tremendo, amén, de que él, hermanos, amén, se haya irado, enojado con la planta, amén, o lo hizo para demostrarle a los discípulos la fe, amén. Porque verdaderamente, hermanos, amén, dice que le dijo, amén, nunca más van a comer de tu fruto, jamás van a volver a comer. Esas palabras fueron duras para la planta, imagínense, la planta no soportó esa presión, no aguantó, hermanos, amén, ese dolor de la palabra del Creador que la hizo. Amén. Y prefirió, hermanos, amén, en ese instante, se secó. Cuando volvieron a pasar, vienen los discípulos y le dicen, maestro, mira, la higuera se secó. Hasta un canto hay o no. Amén, de la higuera. Se secó. Amén. Era para mostrarle la fe a los discípulos, para que todo lo que ellos dijeran se va a cumplir. Amén. Y se cumplió la palabra. Entonces, ellos, hermanos, amén, al mirar que la higuera había muerto, amén, yo me imagino que han de haber dicho, wow, amén, qué importante es creer. Amén. Porque si la higuera creyó, ella creyó, hermanos, amén, en su fe, ella creyó de que ya no iba a dar fruto más nunca para su vida. Y dijo, mejor muero. ¿O no? Prefirió la muerte. Amén. Pero qué importante, hermanos, amén, es conocer, amén, por la fe, amén, de todos los siervos, hermanos, amén. Pero a veces hay impedimentos, hermanos, amén, a una fe activa. ¿Cuántos creen que hay impedimentos a veces? Vamos a buscarlo, hermanos, amén, en la Biblia, hermanos, amén. Vamos a encontrar los impedimentos que hay a veces en nuestra fe. Porque a veces, hermanos, amén, hay cosas que nos detienen en la vida de nosotros. Y, hermanos, amén, la parte, hermanos, amén, de una fe, amén, independiente, hermanos, amén, es muy importante, pero a la vez, hermanos, amén, hay impedimentos en la fe de nosotros. Hay momentos que la fe está impedida, está detenida, ¿sí o no? Y no prospera y no avanza, y uno dice, estoy clamando, estoy llorando, estoy pidiendo y no pasa nada. ¿O no? Hay impedimentos que detienen la fe. Amén. Y vamos a leer uno, hermanos, amén. Dice, hermanos, amén, que cuando hay, hermanos, amén, es una conciencia culpable.
conciencia culpable. Que todos, hermanos, amén, nos culpamos nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto y el otro? ¿Sí o no? Y vamos a ir a la escritura en 1 de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21 dice así: amados, oiga esto, amados, si nuestro corazón, oiga, no nos reprende, confianza tenemos ¿en quién? En Dios. Miren qué tremendo este versículo. ¿Lo encontró? Primera de Juan 3:21. Amados, dice Pablo, si ¿saben ahí? Amén. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Hay que tener confianza, ¿sí o no? Amén. Pero aquí hay impedimentos en los cuales nosotros miramos, ¿no? Solamente, amén. La fe de nosotros, en lugar de estar activa, hay un impedimento en el corazón de nosotros. Cuando un corazón no nos reprende. Cuando el corazón de nosotros, hermanos, amén, no. Pase o no pase, está bien. Amén. Eso no tener un corazón que nos está reprendiendo, ¿sí o no? Cuando hay un corazón que nos reprende, ese corazón se constrite, dice: Señor, ayúdame. Acuérdese que en la Biblia aparece uno de los hermanos, amén, siervos que hermanos, amén, le dice: ten fe. Dice: amén, ayúdame, Señor, con mi fe. Porque si nosotros no le pedimos ayuda, Dios no nos va a extender la ayuda a nosotros. Porque necesitamos pedirle fe al Señor Jesucristo, que esa fe de nosotros se mantenga fuerte. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál es el otro obstáculo, hermanos, amén, en la vida del cristiano? Amén, para que nosotros tengamos, vamos, amén, impedimentos. Amén. ¿Cuál es ese otro, hermanos, amén, punto? Es el miedo. ¿Cuánto lo creen? Amén. El miedo es tremendo. El miedo destruye. Y lo estamos viendo ahorita, ¿sí o no? Que el miedo está destruyendo, hermanos, amén, la fe de muchos cristianos. Y dice, hermanos, amén, allí en Juan, el libro de San Juan, no donde estábamos, sino en el otro, hermanos, amén, en Juan 14:1. Amén. El miedo, hermanos, amén, es un impedimento, amén, para que la fe de nosotros se mantenga activa. Y dice Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero ahí hay una parte que dice: no se turbe vuestro corazón. Amén. ¿Por qué se turba el corazón? Por el miedo. ¿O no? A veces uno no está enfermo, hermanos, amén, no tiene ninguna enfermedad, pero, hermanos, amén, llegó el momento en que el médico le dice: tienes esto, ¿el que se le turbó a usted? No es la enfermedad en el corazón, sino que puede ser en un brazo o en un pie. ¿O no? Pero como, hermanos, amén, ya le declararon algo que, hermanos, amén, es bastante peligroso para usted. Que se le está secando el tendón, que no sé cuánto, hermanos, amén. Y ya usted, hermanos, amén, siente hasta picones en el corazón de que ya está turbado, ¿sí o no? Se turba nuestro corazón. ¿Qué es lo que lo está oprimiendo? El miedo. Y el miedo, hermanos, amén, es una base, hermanos, amén, bastante fuerte, que es un impedimento, hermanos, amén, para una fe activa. Porque eso es lo que estamos viendo ahorita. Amén. Marcos, hermanos, amén, 4:40 dice así también. Vamos a ver lo que dice. Aleluya. Amén. El libro de San Marcos 4:40 dice así: y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? Amén.
estaban con miedo, ¿sí o no? Amén. Estaban dudosos. Y se les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Porque vamos a ver, se quedaron con la boca abierta. Porque el Señor le dijo al aire, enmudece. Y a las aguas, hágase tranquilidad, bonanza. Se calmó la tempestad. Ya no había aquel miedo ni nada. Y ellos estaban como, amén, dudosos. ¿Por qué este manda al aire? ¿Por qué este manda las aguas? ¿Por qué las aguas le obedecen? ¿Por qué el aire le obedeció? Esas dudas, ¿sí o no? Porque a veces nosotros, eso es lo que ahorita estamos viviendo. Que Dios nos ha hecho tantos milagros. Pero nosotros todavía estamos dudosos. ¿O no? Estamos dudosos. Y otra parte, vamos a ver que llega, vamos a ver, a molestar ese miedo. Amén. Vamos a ver que está en Santiago. Amén. Pero vamos a ir primero a Marcos. Marcos, vamos a ver, 11:23. Dice Marcos 11:23, vamos a ver, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda, amén, en su corazón, sino que creyere que será hecho, dice, amén, lo que dice, lo que diga le será hecho. Otra vez lo leímos esto, ¿sí o no? Y Dios nos vuelve, vamos a repetirlo a nosotros, vamos a ver, en el libro de Santiago 1:6. Santiago, aleluya, nos enseña, vamos a ver esta parte también, que a veces nosotros necesitamos, vamos a ver, aprender. Amén, que a veces, vamos a ver, nosotros no entramos en razonamiento a veces. Y dice Santiago 1, amén, del 6 al 8, pero pida, dice, con fe. Amén, Santiago 1, vamos a ver 6, 7 y 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Amén. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el 7, no piense pues quién de tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la duda maltrata la fe de nosotros, ¿sí o no? Amén. Nosotros lo hemos visto y lo hemos tenido, hermanos, amén, lo hemos predicado. Amén. De cuando, hermanos, amén, Moisés mandó los 12 espías. Bueno, Moisés manda 12 espías, hermanos, amén. Aquellos 12 miran la tierra y miran el fruto, hasta traen fruto de ese lugar. Traen todas las cosas de ese lugar y miran las grandezas que hay ahí. Pero ¿qué era lo que ellos traían en su fe? Miedo, duda. Dijeron, hay gigantes. Son muy grandes, nosotros somos langostitas chiquitas. ¿O no? Amén. Imagínense un gigantote y la langosta, ¿de qué tamaño es? Miniatura, ¿sí o no? Como nosotros para una mosca, ¿qué somos nosotros? Somos gigantes, ¿sí o no? Pero la puede matar fácilmente la mosca usted. Ah, que vuela. Y usted que usted no se la puede acabar, ¿o no? Tarda para que la agarre. Así eran, dice, los hijos de Dios. Amén. Se miraban de esa manera, pero dice que había dos que traían fe. Ellos no vieron la duda, no vieron el miedo. Dijeron, nosotros podemos vencerlos. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aleluya, amén. Nosotros tenemos que tener, vamos, amén, anhelar la gloria. Amén. Vamos a ver de
de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado una gloria, ¿sí o no? Y voy a terminar con este versículo en Juan 5:14. Con este versículo vamos a terminar ya el estudio. San Juan 5:44, perdón. San Juan 5:44 dice así: ¿cómo podéis vosotros creer? Amén. Oiga esto. Pues si recibís gloria, amén, los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Amén. Porque nosotros a veces nos gusta que nos levanten, que nos exalten, ¿sí o no? Amén. Pero en el momento del miedo, de la tempestad, no buscamos la gloria de Dios. ¿O no? ¿Qué es lo que está diciendo? Amén. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues dice, amén. Pues recibís gloria gloria a los unos de los otros. ¿O no? Aleluya. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál gloria? La de Dios. Nosotros no buscamos la gloria de Dios, sino que buscamos la nuestra. ¿O no? ¿Y cuál es? A veces nosotros caemos en esto y a veces no nos gusta que nos digan la verdad, pero a veces tenemos que decirla. Amén. Porque a veces vamos a menos, nosotros nos decimos, no tengo pegos, ¿verdad? Amén, yo no voy a hacer esto, ¿verdad? Que a mí te le pregunto a otro, ¿verdad que tenemos pega ahora? Sí, llevamos 6, sí. Pero es la gloria no más de hombres, ¿sí o no? Pero no es la gloria de Dios. Cuando es la gloria de Dios, usted va humillado de aquí y le dice al Señor, yo creo en ti, de que yo y mi casa estaremos salvos. Y que nada va a entrar en mi casa, ni nos van a atacar, ni nos van a buscar, ni nos van a perseguir. Nada va a venir. Porque la Biblia eso dice, ¿sí o no? Que busquemos la gloria del Dios único, del Dios santo, del Dios todopoderoso. Pongámonos de pie. Es muy bonito estudiar la palabra del Señor, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros salimos de aquí para afuera? ¿Llevamos esa fe? Ya no la llevamos. Sí. Porque eso es lo que a veces nosotros nos perdemos. Pero yo creí. Pero la gloria de hombre nomás. Pero no llevamos la gloria de Dios. Porque muchas veces salimos del culto y decimos, qué tremendo, amén. ¿Cuántos se gozaron el domingo? Estuvo tremendo aquí, ¿sí o no? Bendición de Dios, amén. Pero ¿qué pasó? Solo aquí adentro. Pero cuando salimos para afuera, ya llevábamos miedo. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos fe y confianza en Él. Amén. Que nada va a pasar. Amén. Y hay gente que, hermanos, amén, hay gente que está tan decidida. Y esa gente, hermanos, amén, es como le digo, es la gente que tienen esa confianza en Dios. Si es de Dios, ¿por qué me va a decir? Sí, es que Dios es el que se encarga de todo, ¿sí o no? No nosotros, hermanos, amén, no, hermanos, amén, no. Dios se encarga. Y Dios se va a encargar de cuidar de nosotros. Amén. Y nos va a guardar y nos va a apartar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia, Padre amado.